como presentación mía. Muchos de vosotros os conozco, veo por aquí fotillos pequeñicas, por aquí puestas de algunos. Y bueno, veo aquí a mi presidenta, que esta mañana he tenido el gustazo de oírla, que me pareció una charla fantástica y ha podido decir muchas cosas y muchas verdades como puños, que como siempre, pues algunas veces la verdad duele, pero bueno, en este caso creo que la verdad ha servido para clarificar muchas cosas, como siempre ocurre. Yo sí, en vez de enrollarme ya mucho más, creo que lo que debo hacer es empezar ya con la ponencia y empezar ya a compartir con vosotros la pantalla de, de mi, de mi ordenador. Vamos a ver si sé yo darle esto. Ahora, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve bien. Sí. ¿Me veis bien también? Sí, Sí. Vale, venga, pues Perfecto. entonces vamos a empezar. Lo primero que tengo que explicar es el título. Acroisquemia aguda en niños como posible pródromo de enfermedad COVID-19. El pródromo es un signo o un síntoma que suele aparecer y en determinadas enfermedades se considera como el debut de la enfermedad sin que todavía esté en fase activa. Pro es un término griego que comienza, o sea, que significa antes de comenzar a andar, antes de empezar a caminar la enfermedad. Entonces, claro, no hay nada todavía comprobado científicamente que nos diga que esto es así. Sí que es cierto que existen unos paradigmas, que existen una serie de cuestiones que nos pueden hacer pensar que esta enfermedad, pues, estos signos clínicos que vamos a ver ahora después, pues obedezcan al inicio del COVID-19, porque, bueno, hay muchos indicativos que así lo dicen. Vamos a empezar un poco con la historia de la enfermedad del COVID-19. Las fuentes de información que yo he adoptado han sido lo que nos dice la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y ellos a su vez, claro, lógicamente se basan en una serie de artículos que están publicados en función a lo que ocurrió en China. En China prácticamente la enfermedad se considera desaparecida por muchos. Yo no lo creo así todavía, pero bueno. Entonces sí se puede hacer ya un balance de cómo empezó, cómo estuvo en toda la fase de estado y cómo luego pues ha ido bajando esa parábola que estaba haciendo o curva de Gauss. Pasaron el pico, el famoso pico, y luego bajaron. Quiero que aquí observéis una cosa. Hoy vamos a hablar sobre todo de niños y que veáis cómo entre 0 y 9 años y 10 y 19 años tan solo ha habido el 2,1 del total de los casos que han aparecido en China. Y tan solo, entre 10 y 19 años, uno falleció. Es decir, la tasa de mortalidad es prácticamente nula y la tasa de morbilidad también vemos, la tasa de incidencia vemos, la incidencia también es muy baja. Y gracias a Dios, pues la mortalidad es mucho más baja. Generalmente las personas que han ido muriendo, los jovencitos que han ido muriendo, que gracias a Dios han sido muy pocos, siempre es porque tenían asociado algún síndrome importante que se ha exacerbado como consecuencia de lo que ha ocurrido durante el periodo del padecimiento del COVID. Sí que es cierto que también voy a poner aquí una cosa que quiero que veáis, y es que hay casi el doble de hombres por mujeres que han ido muriendo. ¿De acuerdo? Eso significará, probablemente, con el tiempo nos dirán que también hay aquí algo ligado al sexo, para que hubiera ocurrido esta cuestión. ¿De acuerdo? Los síntomas más importantes que suelen aparecer como signos de complicación en las pacientes que padecen el COVID, aquí fijaros que la fuente es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, pero en base a lo que dice Lancet, lo que dice JAMA, fundamentalmente, que son 3 revistas del mayor impacto que nos podemos imaginar, con lo cual la fiabilidad puede ser al 100%. Vemos que el primero de los signos que aparece, o el que con más frecuencia suele aparecer, ojo que no el primero, es la fiebre. Entre el 77 y el 98% de aquellas personas que padecen fase de estado de enfermedad del COVID-19 tienen fiebre. Y una fiebre que oscila entre 38 y 39. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto.
Si algún momento veis que no, pues me dais un toque y alzo la voz. Suele aparecer también un porcentaje elevado, hasta el 82% tos seca, no es tos productiva, aunque también en determinados momentos suele aparecer esputo. Pero ese esputo es como consecuencia del proceso pulmonar que suele aparecer, ¿de acuerdo? Sobre todo en pacientes que ya tienen un proceso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica previo a padecer esta enfermedad. Si os dais cuenta, aquí no aparece absolutamente ningún proceso dermatológico, ¿de acuerdo? Fiebre, tos seca, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, artromialgia. La fatiga es muy interesante, el estudio que se está haciendo por la fatiga, porque no consideremos a la fatiga como un problema, o sea, como una exacerbación del proceso respiratorio. No, la fatiga es por una anemia que suelen tener estas personas, y esa anemia hace que tengan fatiga. Después iremos viendo esto un poquillo más despacio. Volviendo otra vez al tema de los niños, el COVID en los niños, pues fijaros que hay una cosa que es importante. Seguimos con la misma fuente de información y seguimos con los estudios que se han realizado en China. Los niños tienen la misma probabilidad de infectarse que los adultos. Es decir, los niños pueden infectarse exactamente igual, pero la enfermedad va a transcurrir de manera silente, no va a llegar siquiera a ser una enfermedad, van a estar contaminados, van a estar contagiados, van a tener capacidad de contagio, que eso sí que es muy importante, pero ellos el padecimiento va a ser mínimo, ¿de acuerdo? Y cuando aparece, las manifestaciones clínicas son mucho más leves que en los adultos. Fiebre, tos, congestión, rinorrea, vómitos o diarrea, importante esto también. Pero lo más importante siempre que tener en cuenta en los niños es la fiebre. Fiebre y tos, y sobre todo vómito y diarrea. Menos del 10... perdón. Vamos a pasar aquí. Vale. Menos del 19%, o sea, con menos de 19 años, en China han aparecido solamente el 2,4% del total de los casos notificados. En la anterior diapositiva hemos visto que era el 2,2%. Depende de los estudios, pero fijaros, nunca suele pasar del 2,5%. Dependiendo de la fuente de información que tengamos, pero nunca pasa del 2,5%. De todos los infectados, es decir, de este 2,4%, tan solo el 2,5% desarrollan casos graves. Fijaros que es un porcentaje bajísimo, muy al contrario que ocurre con las personas mayores. Y tan solo el 0,2% de este 2,4% desarrollan casos críticos. Y cuando hablamos de casos críticos son aquellos que necesitan oxígeno y fundamentalmente respirador. ¿De acuerdo? Es importantísimo que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos tratando con personas que no son dentro del grupo de riesgo grande. Si a nosotros nos preguntan los padres, tienen que conocer o tienen que darse cuenta que nosotros le estamos dando una información de primera mano, manejando cifras exactas y sabiendo que no aparecen alteraciones y casos críticos en los niños. ¿De acuerdo? ¿Cuándo suelen aparecer los problemas más importantes? A partir del día 22. A partir del día 22 ya empieza la enfermedad. Y cuidado, en la heces se pueden encontrar virus 30 días después de su inicio. O sea, si aparecen en la heces 30 días después de su inicio, ¿qué significa? Que pueden transmitir la enfermedad. Es decir, conforme más vamos estudiando, más nos vamos dando cuenta de que menos sabemos porque van saliendo cosas cada vez más interesantes. Espero que, aunque el tema era lo de los niños, pero que este inicio de conferencia o de charla que os sea de interés, ¿vale? Que sea por cultura sanitaria general del COVID. El primer caso, ya vamos a entrar en el tema que nos ocupa. El primer caso, pues prácticamente todos habéis visto la revista, el artículo este que ha aparecido de Italia, de un niño de 13 años que presenta repentinamente lesiones en los pies, poco sintomáticos, el día 8 de marzo. Las características pues son lesiones eritematosos y violetas, de entre 10 y 5 milímetros de diámetro, con los bordes muy bien delimitados, en algunos casos, en otros no, que no aparecen, están en zonas acras.
que no aparece absolutamente ningún tipo de rotura de piel ni de lesión importante ulcerativa. Con el tiempo he habido algunos casos que luego veremos que sí que pueden aparecer esas lesiones ulcerativas, pero es lo menos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Que este chico, lo importante, lo que llamaba mucho la atención era que al poco tiempo de aparecer estos síntomas, estos signos dermatológicos, sí que desarrolló la enfermedad. Empezó con fiebre, empezó con tos, empezó con problemas de disnea. Fue una cosa no grave, pero ahí estuvo. Se le pidió, se le hizo dentro de la anamnesis que se le hace a todo paciente, pues se averiguó que la madre y la hermana o algún familiar más había estado, era portador, era COVID positivo, y se le pidió una muestra. Pero a día de hoy todavía no se ha reportado si aquella muestra era positiva o no, pero apunta todo a que efectivamente este niño desarrolló, porque la clínica obedecía también a todo el proceso de la enfermedad COVID-19. Aquí vemos las lesiones. Si os dais cuenta, vemos aquí así una especie de ampolla, como un flistema, tema importante, que bueno, que pues, tiene su líquido dentro, como cualquier otro, y bueno, hay que tratarlo pues, como se trata cualquier ampollita, como consecuencia de una quemadura o de un roce, de la misma forma que nosotros en consulta la podemos tratar, así es. Aquí, sin embargo, ya lo que aparece es una zona más eritematosa, si os dais cuenta, en la punta del dedo también, simulando muchísimo lo que son los sabañones. Ahora después vamos a ver un caso que me ha prestado unas imágenes a un compañero y lo veremos más, con mayor incluso calidad que aquí aparece. Vamos a seguir. Y ahora, si nosotros queremos saber cuándo funciona mal un sistema inmunitario, lo primero que tenemos que saber es cuándo funciona bien. Y bueno, pues permitidme que os presente una pequeña animación de cómo el sistema inmunitario de forma normal y competente es cómo actúa. Aparece siempre un microbio, bien puede ser un hongo, bien puede ser una bacteria, bien puede ser un virus. Y este microbio hace que empiecen a desarrollarse una serie de sustancias que andan en el endotelio, almacenadas en el endotelio de los vasos, que son las citoquinas. Son unas sustancias químicas que se activan. Cito es cuerpo y quina es química, pues se activan cuando aparece un cuerpo extraño. Esas son las citoquinas. ¿Y qué es lo que hacen estas citoquinas al activarse? A su vez activan por un sistema de quimiotaxis a los linfocitos B. La quimiotaxis es un proceso que se produce con muchísima frecuencia. Quimiotaxis, por ejemplo, lo producen en las personas y en los animales se ve mucho, en el celo de los animales, las feromonas hacen que el macho se atraiga por la hembra y viceversa, por un proceso de quimiotaxis, ¿no? Bueno, pues aquí ocurre exactamente igual. Un proceso de quimiotaxis, una sustancia química activa a que empiecen a funcionar los linfocitos. ¿Qué ocurre cuando los linfocitos se acercan al microbio? Pues que empiezan a generar una serie de anticuerpos. Es decir, el microbio actúa como antígeno y el linfocito genera una serie de anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen estos anticuerpos? Mirad, las bacterias, los hongos, los virus tienen una cápsula, que los hace imposible de morir mientras que esa cápsula esté presente. ¿Y qué hacen los anticuerpos? Romper la cápsula. Se meten dentro y rompen la cápsula. ¿Qué ocurre al mismo tiempo? Se suele producir otro proceso de quimiotaxis y entonces aparece el macrófago. ¿Y qué hace el macrófago? Como su nombre indica, come sustancias grandes, macrófago. Por un fenómeno de fagocitosis, engulle al germen y aquí va y después gloria. ¿De acuerdo? ¿Qué es muy importante que ocurra? Pues que existan anticuerpos. Por eso los anticuerpos veremos que tienen una función fundamental y uno de los test de los que nosotros nos podemos valer para averiguar y para saber cómo está nuestro cuerpo en cuanto a competencia inmunológica frente al COVID es valorar si hay o no hay anticuerpos. Muy bien, bueno, pues eso sería una respuesta inmunitaria normal. ¿Qué ocurre cuando hay una respuesta inmunitaria, cuando aparece el COVID, como este microbio que aparecía ahí, como este microorganismo que aparecía ahí? El microorganismo en este caso se va a llamar COVID y no es una bacteria, sino que es un virus. Aparece el mismo proceso. Citoquina
se activan los linfocitos, ¿acordáis? Quimiotaxis, etcétera, etcétera. Pero los linfocitos, en este caso, vamos a ver. Pero los linfocitos, en este caso, a ver si atino, ahí está. Pero los linfocitos, en este caso, se activan de una forma bestial. O sea, es una reacción totalmente descontrolada. Hay una proliferación de linfocitos, pero totalmente descontrolada. Hay un proceso de citotoxicidad y ya los linfocitos empiezan a ser tóxicos para nuestro propio organismo. ¿Y esto en función de qué va a estar? ¿Por qué a unas personas sí les ocurre eso y a otras personas no? Pues porque hay una predisposición genética a que algunos lo padezcan de esta manera y otros no. Por eso es por lo que hay pacientes que pasan la enfermedad como un simple catarro y hay otros pacientes que les cuesta la vida la misma enfermedad. ¿Qué ocurre cuando hay una proliferación celular linfocitaria descontrolada? Pues, ¿qué ocurría con los linfocitos? Pues que activaban a quiénes, a los macrófagos. ¿Por qué? Por un interferón, que es otro citoquina, otra sustancia química, ¿de acuerdo? Y cuando hay una hiperactivación de macrófagos se dan dos cuestiones. Por un lado, el sistema inmunológico empieza a alterarse un poco y aparece una fiebre. Por eso, cuando hay fiebre, ya sabemos que estamos en fase de estado de la enfermedad. Ahí se da otro fenómeno que es el de hemofagocitosis, es decir, los mismos macrófagos van haciendo que mueran muchos hematíes. Aparte de que ya también se averiguó que el COVID tiene una parte importante, y por lo que hace mucho daño, es porque en el grupo hemoglobina de la sangre a la parte M de la hemoglobina se une y hace que se rompa el hematíe. ¿Qué pasa cuando se rompe el hematíe? Cuando se rompe el hematíe, pues no hay un conductor, no hay un transportista de oxígeno a las zonas periféricas. ¿Cómo el cuerpo eso lo averigua? ¿O qué piensa el cuerpo que ocurre? El cuerpo piensa que hay anemia. Cuando hay anemia, la mayoría de las veces, ¿por qué es? Porque hay una falta de hierro. ¿Y qué hace el organismo como mecanismo de defensa? Pues pone a funcionar todos los depósitos de hierro que tiene en las vísceras, como son, por ejemplo, el bazo, como puede ser el hígado, como son determinados músculos, y ese hierro que tienen ahí almacenado en forma de ferritina, que son los depósitos de hierro que hace, automáticamente los lanza al torrente circulatorio para que vayan a la médula ósea y para que empiece otra vez y se produzca pues todo el proceso de hematopoiesis con ese hierro que está llegando en cantidades excesivas. Pero claro, el problema de la anemia no es por falta de hierro. Por eso, si hacemos una determinación en sangre, aparece la ferritina muy elevada, aparece una hiperferritinemia. ¿De acuerdo? Para esto se aconseja utilizar el metotrexate. Pero bueno, ahí vamos nosotros a correr un tupido velo y no vamos a hablar absolutamente ahora de ningún tipo de farmacología. ¿Qué ocurre con la otra vía? Lo que sería la vía trombótica. Pues la vía trombótica, el problema que aquí suele aparecer es que hay una liberación grande de lo que son los factores de coagulación. Entonces se produce un proceso de coagulación grande, pero al mismo tiempo hay una rotura de fibrinógeno. La fibrina, perdón, hay una rotura de fibrina. Esa rotura de fibrina la fibrina da una sustancia que sería un subproducto una vez que se ha roto esa ferritina, que sería el dímero D. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay dímero D? Que se activa el proceso de trombosis, es decir, hay una hiperactivación otra vez de todo el proceso trombótico. Y ocurre por un lado la hiperferritina más el proceso de hipertrombosis, y entonces ahí es donde aparece todo este proceso de vasculitis importante que puede aparecer. ¿Y aquí qué tratamiento es el que se pone cuando aparece el dímero D elevado? Pues se pone heparina de bajo peso molecular. Ahora después, si acaso hay dudas, pues os ruego que me vayáis haciendo preguntas. Entonces, ya podemos hacer el primer resumen de por qué se llega a tener esta patología. Por un lado, el proceso hemofagocítico, es decir,
lo que se llama linfohistiocytosis, o sea, ahí están los linfocitos trabajando mucho, linfohistiocytosis hemofagocítica, rotura de hematíes. ¿Qué se produce? Como hemos visto en la diapositiva anterior, exceso de ferritina y dímero D. Es decir, la analítica que se debe de pedir en estos casos, aparte ya de lo que serían los marcadores, que ahora después veremos, para saber el estado del paciente, los niveles de ferritina y de dímero D. Y están elevadísimos. Los niveles de ferritina y de dímero D están elevadísimos. Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Pues el mismo proceso, por toda esta tormenta de citoquinas, la estimulación de macrófagos, mastocitos y neutrófilos. Eso hace que exista un gran proceso inflamatorio, que ya de por sí el proceso inflamatorio también es lo que nos da un estado de hipercoagulabilidad. De manera que si venimos por un lado que digamos sería la parte de los linfocitos y por otro lado la parte de los macrófagos, mastocitos y neutrófilos, llegamos tanto por una vertiente como por la otra al proceso de hipercoagulabilidad, que es lo que nos da una vasculitis por vinemia. Mirad, yo trabajo también en un centro de salud y trabajo en un servicio de urgencia. Nosotros andamos ahí un poco como punta de iceberg. Bueno, pues ya hemos trasladado a varios pacientes al hospital, pacientes mayores, cuyo pródromo de enfermedad COVID ha sido un ictus. Porque todo este proceso de vasculitis no solo aparece en zonas acras, también puede aparecer en zonas centrales. Y vosotros imaginaros una persona mayor que ya de por sí tiene un proceso de arteriosclerosis, si en un momento determinado empieza a haber pequeños trombos, como estamos viendo, que estén por ahí circulando y dando la lata, pues pueden en un momento determinado embolizar cualquier pequeña arteria y dar un ictus transitorio. Pero fijaros que todos los ictus que hemos llevado, estos pacientes, en cuanto que se han empezado a tratar, han mejorado del ictus, no le ha quedado absolutamente ninguna secuela, pero han empeorado en el proceso respiratorio. Es que es curioso, ¿eh? Por eso a mí me está atrayendo mucho esta enfermedad y estoy estudiando mucho porque, aparte de eso, gracias a Dios, puedo ver, aun jugándome el pellejo, como me lo estoy jugando en muchas ocasiones, pacientes que me están demostrando lo que tienen y, por otro lado, estamos viendo pues, los estudios y lo que me están haciendo, la fisiología y la fisiopatología, lo que me está enseñando. Por eso es un tema que Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos test que nosotros podemos hacer para conocer el COVID-19? Pues tenemos 3 tipos de test. Esto en la televisión no lo suelen explicar mucho, pero tenemos que verlo. Y lo vais a entender perfectamente los problemas que hay después de que veamos esta diapositiva. Por un lado tenemos el test genómico, por otro lado tenemos el test de antígenos virales y por otro lado tenemos el test de anticuerpos. Cuando hablamos de test genómico es el PCR, ¿vale? Es una reacción de cadena de polimerasa. Al principio cuando decían, sin explicar nada en la tele, y yo oía, vamos a hacer la prueba del PCR, yo decía, ¿la proteína C reactiva qué tendrá que ver aquí? No, es que no es la proteína C reactiva. Es polimerasa, cadena, reacción. Es decir, una cadena, hay que hacer una prueba que se llama esto, la reacción de la cadena de la polimerasa. Este test del coronavirus es un test que no tiene ADN, es un test que tiene ARN. Este test genómico se hace solamente en ADN. Por eso se tarda en obtener los resultados del test, porque primero hay que coger y el ARN, que es una única cadena helicoidal, hay que hacer una especie de réplica y sacar una doble cadena. Y entonces, en esa doble cadena es cuando se empiezan a utilizar una serie de reactivos y de cuestiones y tal, que son los que nos dan el positivo o no a una serie de bases. Sabéis que había bases púricas, pirimidínicas, el uracino, la guadina, tal. Bueno, pues esto tiene una secuencia, y si se ve que la cadena de polimerasa rompe esa secuencia, esos polímeros los rompe y aparecen esa secuencia de bases púrica y pirimidínica, aparecen en la forma que sabemos que tiene el virus, pues podemos decir que esas bases pertenecen al virus y por eso es PCR positiva. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que es una técnica que está muy bien establecida, que está muy bien ensayada, que tiene una sensibilidad altísima, es decir, que nos da los positivos, nos los da, si te dice que es positivo, y tiene una especificidad también alta, que es, si tiene un negativo, es un negativo. Es el gol estándar.
es el gol estándar. Pero esta prueba nos dice si hay o no hay virus en el cuerpo, pero no nos dice si ese virus ha generado esos anticuerpos tan necesarios como para poder acabar con la enfermedad. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues precisamente ese que acabo de decir, que no te dice los anticuerpos, pero bueno, eso ya los vamos a sacar por otras técnicas que ahora después explicaremos, que necesita personal especializado, claro, necesita personal especializado en laboratorio especializado, que tiene un tiempo mínimo 4 o 5 horas porque el proceso es largo y luego además es una técnica costosa. Es una técnica costosa. Ya sabéis que cuando hablamos de ADN y de todas estas cosas y genomas y tal, ya son técnicas costosas porque son técnicas realmente complejas y eso hace que sean con unos reactivos caros, con un instrumental caro, con una aparatología cara y luego también, claro, un personal que está perfectamente adiestrado para esto. El test de los antígenos virales. ¿Habéis oído hablar de los test rápidos que engañan al gobierno y qué tal? Bueno, pues estos son. ¿Qué es lo que ocurre con estos test? ¿Cómo se cogen estos test? Bueno, el PCR se obtiene de la mucofaringe, de la mucosa faríngea, se coge una muestra, un froti, hay compañeros que están muy adiestrados en hacerlo, enfermeros, bueno, te meten una tira, un bastoncito, pum, te cogen un froti, ese froti se mete en un medio de cultivo y se manda. Los test de antígenos virales, exactamente igual, se coge un froti y se mete en un medio de cultivo y también se averigua, pero ese no hace falta llevarlo al laboratorio. Aquí, ¿qué es lo que detectamos? El antígeno, es decir, el microorganismo, el germen, lo detectamos si existe o no. Es una técnica rápida, es una técnica que no tiene un coste muy alto y es una técnica que se realiza in situ. Eso serían las ventajas. Pero como inconveniente es que tiene una limitada sensibilidad. O sea, no tiene una sensibilidad como, por ejemplo, el test genómico, que te puede dar una sensibilidad de un 90 y tantos %, es decir, altísima. Este no. Este hay veces, y dependiendo de la casa comercial que sea, que te puede dar una sensibilidad de un 30%. Significaría que de cada 100 test que haces, te puede dar 30 positivos realmente positivos. Fijaros todos los test que se escapan. Se escaparían de cada 100, si solamente te puede averiguar 30, 70 se te escapan. Con lo cual, veis que es una que no nos sirve y sobre todo en un caso de esto. Te da resultados cualitativos. ¿Qué significaría lo de cualitativos? Pues que no son cuantitativos. No te puede cuantificar la carga viral. El PCR te puede cuantificar la carga viral. Sin embargo, el test de antígenos virales no te lo puede averiguar. No te puede decir cuántos virus hay, ni qué tipo de virus es el que tienes. Te dice si está o si no está. Y te puede dar por ello, como tiene una limitada sensibilidad, pues te puede dar muchos falsos negativos. Falsos positivos, no, falsos negativos. Y luego tenemos el test de los anticuerpos, que tendríamos el anticuerpo IgM y el anticuerpo IgG. El anticuerpo IgM, cuando aparece, ese anticuerpo aparece, esas ya serían las defensas de nuestro organismo, y aparece en un momento en que hay al principio de la infección. Es el primero que suele aparecer. De los dos, serían realmente tres los test de los anticuerpos. Sería el IgA, IgM e IgG, pero el IgA, vamos a dejarlo, vamos a hablar del IgM y el IgG. Son rápidos de averiguar. Están muy bien, se pueden realizar in situ. Para ellos no es muestra mucofaríngea, para ellos lo que estamos utilizando sería una muestra de sangre capilar. O sea, habría que realizar un pinchazo. Hoy en la televisión han salido que han traído unos para hacerlo y tal. Y esto es lo que nos van a decir es si ya hay defensa o no hay defensa ante el germen. Pero no te dicen si tienes en ese momento el germen activo o no lo tienes dentro. Es decir, si el germen te lo has cargado ya o no te lo has cargado. Sí que sabemos que si no hay IgM, significa que ya hemos dejado el periodo, digamos, agudo, el de inicio de enfermedad, y si no hay IgM, y si hay IgG solo, que no está la IgM, sí que sabemos que estamos al final de la enfermedad, que ya está haciendo lisis la enfermedad, que es un proceso bastante bueno y sería lo ideal. Es decir, el día en que todo el mundo nos vacunásemos, desarrollaríamos positivo al test del IgM, o sea, perdón, del IgG. Tendríamos defensa, tendríamos anticuerpos.
¿Cuál es el problema que nos encontramos con este test si lo estamos haciendo a nivel ambulatorio? Pues que no te dice si es IgM o es IgG, sino que te dice que ahí lo tienes. No es tampoco cuantitativo, sino que es cualitativo. Te dice, ahí estás en contacto con, has estado o estás en contacto con el COVID-19. Entonces, puede ser que estés desarrollando enfermedad, puede ser que no estés desarrollando enfermedad, en fin, lo vamos a ver eso más fácil. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene inconvenientes? Pues que va a depender mucho, como digo, por esto que acabo de decir, va a depender mucho de la respuesta inmunitaria personal de cada individuo, ¿vale? Mirar este gráfico es muy interesante. Este es el que están llevando a cabo en Madrid en los hospitales. Y atiende a dos tipos de pruebas. Sería por un lado la PCR y por otro lado la de los anticuerpos. Este agudo, este proceso más ya instaurado y ya casi próximo a su fin. Si tenemos un caso en que PCR negativo, el anticuerpo IgM es negativo, el IgG es negativo, ¿qué tenemos? ¿Significación clínica? Pues que no hay enfermedad. Si tenemos un PCR positivo, IgM negativo, IgG negativo, estamos en el periodo ventana. El periodo ventana es aquel que transcurre desde que tú tienes contacto, desde que te infectas, hasta que empiezan los primeros síntomas. Ese sería el periodo ventana. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, porque estos pacientes hay que tener mucho cuidado y hay que tener estrecha vigilancia de ellos o hacia ellos, porque no, en un momento determinado, en cuanto que empiecen con fiebre y con tos y con tal, ya sabemos a qué obedece esa fiebre y esa tos, y entonces hay que prestar mucha atención para evitar que llegue a tener un proceso fastidiado y grave de la enfermedad. Si ya entramos en que tenemos un PCR positivo y un IgM positivo, pero el IgG es negativo, estamos en un estado temprano de la infección porque este aparece en la instauración de la enfermedad, ¿vale? Si tenemos los tres, ya estamos en una fase activa y estamos en todo lo suyo. O sea, es cuando suelen... Vaya por Dios. Aquí, perdón. Aquí es cuando suelen aparecer en esta fase las complicaciones. Aquí hay que tener especial cuidado. ¿Significa que tengan que estar ingresados? No, si no han desarrollado. Porque hay pacientes que están en esta fase y no tienen clínica, y no tienen fiebre, ni disnea, ni ahogo, ni todo lo que hemos dicho, no aparece nada. Ni ictus, no aparece nada. ¿De acuerdo? Pero sí que tenemos que estar ojo a visor porque en un momento determinado puede hacer una crisis y sabréis por la televisión, de las pocas verdades que están diciendo, es que de estar bien a estar necesitando un respirador puede ser cuestión de horas, 3, 4 horas. Que tú veas al paciente tranquilamente, pasa un poco con la peste, como decían, dice, por la noche cenó con su familia y por la mañana desayunó con sus antepasados. Es decir, la gente llegaba, cenaba, se acostaba bien cuando la peste, pero amanecían muertos. Es decir, cenaba con la familia y desayunaba con los antepasados, ya en el otro mundo. Pues en este caso se asemeja mucho. Yo le digo que esta es la nueva peste porque se asemeja mucho, salvando las distancias y las diferencias, se asemeja mucho a lo que ocurrió en la Edad Media con la epidemia de la peste. Luego ya si pasamos a tener un PCR positivo, IgM negativo y un IgG positivo, ¿qué significa? Que ya estamos al final de la infección. Ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Es interesante ya que ahí nos estemos viendo. ¿Y qué variables más podemos tener? El PCR negativo, IgM positivo, IgG negativo. ¿Eso qué es lo que nos daría? Pues que estamos en un estado temprano con un falso negativo, es decir, tenemos que volver a realizar un PCR para confirmarlo, porque esto es muy raro que se dé, vamos, es imposible, aquí tendría que estar el PCR positivo, hay que coger y hacer un PCR de confirmación. Y si ya el PCR de confirmación nos vuelve a dar negativo, hay que volver a hacer un IgM, porque a lo mejor este IgM nos ha dado un falso positivo. Acordaros que no era tan específico el tema de las pruebas de los anticuerpos como el del PCR, ¿vale? En este caso, tenemos negativo el PCR, negativo el IgM
y positivo el IgG. Aquí es donde nos gustaría estar a todos. ¿Por qué? Porque ya tenemos defensa, hemos pasado la enfermedad y ya estamos, digamos que, igual que os decía antes, como si estuviéramos ya vacunados ante esta enfermedad. Y ya el tercero de los casos, si tenemos negativo, positivo y positivo, ahí está la enfermedad en evolución. Y tenemos que volver a hacer un PCR de confirmación porque aquí algo va mal. Es decir, entre este cuadro y este es porque algo va mal. Hay que volver a hacer un PCR para confirmarlo. ¿De acuerdo? Quedaros bien con el cuadro este porque este es muy interesante y si todo lo anterior lo habéis más o menos entendido, he sido yo capaz de explicarlo, creo que os voy a llevar esta tarde una idea bastante clara de lo que es la enfermedad por COVID-19 y vais a entender mucho mejor otras cosas que podéis ir viendo conforme va evolucionando. Volviendo a nuestro chiquillo, ¿qué tenemos que hacer en el caso de que alguien nos llame y nos diga, mire usted, que es que mi hijo, fíjese, que le han aparecido que unas cosas, estoy asustado en la televisión? Lo primero de todo, el control telefónico. Y desde el primer momento, tranquilizar a la familia. Tranquilizar a la familia, tranquilizar a la familia. Esto no me canso de decirlo, no alarmar, tranquilizar a la familia. ¿Habéis visto al principio la incidencia que tenía crítica en los niños? Prácticamente desechable, prácticamente nula. Pues tener eso muy en cuenta y ese será nuestro mayor aliado, la información que nosotros le podemos transmitir a los padres. Vamos a hacer videoconsultas, vamos a hacer en esa videoconsulta o telemedicina, tenemos el móvil, que ahora las magníficas apps que tenemos que nos mandan fotos en el momento y una calidad fantástica, pues vamos a dar un buen uso de esto porque así lo merece. Abriremos historia clínica, lógicamente. El tema de la historia clínica es muy importante una cosa. Fijaros, yo en mi vertiente de la podología legal, os diría que en la historia clínica tenéis que poner siempre reflejar que es una videoconsulta o una consulta de telemedicina. Reflejarlo porque eso es muy interesante tenerlo. Y luego además, a nivel estadístico puede estar muy bien, porque puede que llegue un día en que digamos, ¿cuántas consultas tuve? Bueno, pues tiras del archivo de historias. Oye, pues si tuve 15, bueno, yo creo que había sido más, o yo creo que, en fin, y viene muy bien. Y si luego tenemos la posibilidad desde altas instituciones de poder hacer un trabajo de investigación que, bueno, pues sería interesante todo eso tenerlo bien cogido. Por supuesto, guardar la fotografía, está claro. Y en la historia clínica, cuando le hagamos la anamnesis, es muy importante preguntarle a la madre, al padre, con quien tengamos la videoconsulta, con quien estemos tratando, es muy importante preguntarle si él sabe o ella sabe, si el niño o niña está en contacto o posible contacto con alguna persona que haya desarrollado la enfermedad del COVID-19. Mirar, un crío que lleve confinado desde el principio y no haya estado en contacto con nadie que en este periodo de confinamiento, es prácticamente imposible que desarrolle esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque el periodo de ventana no es tan largo. El periodo de ventana, acordaros, no es tan largo como este. El periodo de ventana es más corto. Ahora bien, si viene a ser de 7, 9, 10, 12 días, también va a depender un poco de la carga viral, todas estas historias que ya os debe de sonar, pues tenerlo eso muy en cuenta. Entonces siempre preguntarle, oye, pues salió el niño, ha venido alguien de visita a la casa, habéis llevado al crío a algún sitio, ha ido el niño al centro de salud. Por eso es muy importante que el crío se quede en la casa. No tiene que ir al centro de salud, no tiene que venir a nuestra consulta. Si se queda en la casa, si la aplicación de cualquier producto a esas pequeñas lesiones lo puede hacer la madre perfectamente, porque ahora después hablaremos de cuál sería el tratamiento. No merece la pena. Ahora, si ya empezara el crío con fiebre o disnea, estuviera mal, ya tomaríamos otra determinación. Pero la anamnesis es fundamental. Y como digo, y además lo digo con mucha énfasis, no alarmar, tranquilizar a la familia, tranquilizar al menor, que no se vea al menor como una víctima, que no se vea al menor como un enfermo. Cuando nosotros le tenemos que decir que continúe el confinamiento en su domicilio, que se queden allí, que estén tranquilos y tienen que vigilar la fiebre, la tos y la disnea. Punto, pelota. Y lógicamente las heridas. Pero fundamentalmente como signos generales, como signos, la fiebre, la tos y la disnea. Y tampoco hace falta que estén todo el día con el termómetro detrás del chiquillo. Hay que tomarle la temperatura una vez al día, una vez cada 2 días,
una vez al día estaría bien, y no coger y decir, nene, ven que te voy a tomar la temperatura. No, 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 no. Vamos a hacer un juego, nos vamos a tomar toda la temperatura. Escucha, papá la tiene de no sé cuánto, yo la tengo, a ver quién gana, a ver quién. Hacer siempre esto y enseñarle a los padres a que al crío no lo deben de victimizar y verlo como algo, pues casi como un juego, porque los niños como más aprenden es jugando. Eso lo tengo yo muy claro y todavía me pasa, que yo como más aprendo es jugando y no soy un niño, creo. Pero es muy importante eso. ¿Cómo vamos a hacer el control de las lesiones? Si el chiquillo no te dice, mamá, me duele el pie, mamá, tengo aquí esto, mamá, mira, parece que esto se me ha hinchado, mamá, mira, parece que... Tampoco hace falta que estés todo el día detrás del niño. A ver cómo tiene esto, vamos a medirla, vamos a no sé qué, vamos a hacer una foto. Sí se puede hacer como un juego, lo de la foto, y decir, vamos a hacerle una foto a los 4 o 5 días, vamos a hacer otra foto, venga, vamos a hacer fotos a ver cómo estamos, a ver no sé qué, pum, aprovecha y le hace 2 o 3 fotos. Y con nuestros maravillosos móviles comparamos una lesión con la otra. Entonces, por un lado tenemos estas imágenes haciéndolo dentro de la mayor naturalidad, como si fuera un juego con el crío, que los padres estén tranquilos, que no pasa nada. Se hace de esta forma y ya vamos a ir teniendo un control que a nosotros cada 2 o 3 días nos mandará la mamá o el papá, nos mandará la imagen y vamos a poder nosotros también comparar y vamos a poder también ir dándole consejos desde nuestra clínica a estos padres, sin necesidad de que el niño venga ni mucho menos vaya al centro. Que aparece prurito, que aparece tal, pues podemos utilizar algún corticoide, alguna crema corticoide, algún antihistamínico, nunca ponerle frío, porque si estamos en una vasculitis posible y le ponemos frío, lo que vamos a es exacerbar y agravar el proceso. Sabéis que el frío lo hemos utilizado muchas veces cuando hay un proceso inflamatorio y nos pica, nos pica un insecto, se nos pone aquello de aquella forma, pues nos ponemos hielo. En este caso no utilizar el hielo. El hielo, no, simplemente un poquillo, ni utilizar tampoco un paño con alcohol ni cosas de estas, no, simplemente una crema corticoide que se le puede dar y va bien, ¿vale? Pregunta, ¿y no están contraindicados los corticoides en las enfermedades víricas? Si yo le pongo un corticoide a un niño en un papiloma, que a ellos se le va a poner mucho peor, sí. Pero en este caso lo que estamos es utilizando ese efecto pernicioso, le vamos a dar un efecto, ¿cómo diría yo?, paradójicamente beneficioso. Es decir, vamos a actuar de manera que ese efecto que inhibe el sistema inmunológico, aquí nos va a venir incluso bien. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que todo el proceso es por una exacerbación del sistema inmunológico. Si damos un corticoide que lo inhiba, incluso va a venir mejor. O sea, no todo vale para todo, pero si utilizamos un corticoide, vamos a utilizarlo con cabeza y sabiendo por qué lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y ya, si el niño empieza fiebre, tos, disnea, nosotros quietos, simplemente decirle, derivarlo. Entonces ya que empiece a hacer un informe de la evolución de esas lesiones, de lo que habéis hecho, de tal, mandárselo por WhatsApp o por PDF al correo electrónico, como queráis, al padre, y con eso y con las fotografías que se adjunten en la historia clínica, el padre ya recurrirá a un dermatólogo, un pediatra, y ya el pediatra es el que tomará la manija, el que cogerá el protagonismo en cuanto a la gestión clínica y dirá, pues, ve al hospital, ve aquí, trátalo de esta manera o trátalo de aquella. Pero lo último es enviar al niño al hospital. Siempre intentar hacerlo y cuando haya que hacerlo, pues que lo hagan otros profesionales que, por desgracia para nosotros, por suerte para ellos, están trabajando en la sanidad pública. Ahora, si nosotros trabajásemos en la sanidad pública y en los hospitales hubiera un sistema o un servicio de podología, pues diríamos, mira, con este informe te va al servicio de podología y tal. Pero en este caso tenemos que valernos de otros compañeros que ahí están. Que en este caso serían los pediatras, tenemos que tener muy buena relación con ellos, yo lo recomiendo, y los dermatólogos. ¿De acuerdo? Ahí están. ¿Qué pruebas serían las que se le harían al niño? Y esto ya un poco también como pues, una fórmula leucocitaria, el control de la ferritina, ya sabíais por qué, los test rápidos de detección de antígeno, el PCR, el dímero D también, pero nosotros aquí pasamos, sabemos que se los van a hacer. Es un punto importante, y esto es un poco una perlilla ahí, como una pillería, que cuando hayan pasado 3 o 4 días, llamar ahí a la madre y dijera, oye, le hicieron tal prueba y tal prueba, y dirá la madre, ay, pues sí, ¿y cómo daba? Pues esto, ay, pues mira, y entonces dirá la madre, coño, este tío sabe. Claro, vamos dirigiendo las preguntas y eso, vamos a hacer que el paciente, vamos a intentar siempre sacar lo bueno de esto, que el paciente se fidelice más con nosotros, ¿vale? Y ahora ya, bueno, pues para terminar, vamos a ver lo que me mandó el compañero.
pues veis aquí estas lesiones. Os dais cuenta que parecen, os asemejan mucho a los sabañones. Os dais cuenta que esto es telemedicina pura y dura, porque esto no es una sabanilla de quirófano, ni mucho menos. Aquí vemos otra lesión similar, os dais cuenta ahí, estos pequeños zonas eritematosas. Y aquí vemos otra en el otro pie también de la misma forma. Y yo pues ya lo único que tengo que deciros es que habéis demostrado más paciencia que el santo Jorge si habéis estado todo el rato aquí porque vaya carga que os he metido. He intentado hacerlo lo más ameno posible, he intentado hacerlo lo más claro posible y ahora os toca darle vuelta a la cabeza y saber de qué va el tema. Entonces, yo ya por mi parte